Amados, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Levítico. Vamos a estar viendo hoy capítulo 6, versículos, primera parte del 1 al 3 y luego del 3 al 6. Dice así la Escritura: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Vamos a ver primero hasta ahí. Dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová. Yo quiero que veamos 3 puntos en esta pequeña meditación. Esto continúa la sección que comienza en Levítico capítulo 5, versículo 14, con respecto a la ofrenda expiatoria. Bien, el sistema de sacrificios era un elemento esencial del pacto mosaico, este pacto que hizo Dios con su pueblo a través de Moisés. ¿Por qué? Porque era imposible estar a la altura de los requisitos de la ley. Nadie podía obedecer de manera perfecta a la ley y al pecado había que darle alguna solución. Dios es un Dios absoluta, infinitamente santo y justo, no tolera el pecado, Él es santo apartado. La forma que se encontró fue el sacrificio. Lo primero que quiero que veamos en esta pequeña meditación es que dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, ¿contra quién? Contra Jehová. Notamos que dice contra Jehová. Obviamente, cuando uno peca, lo hace contra una persona X, pero primordialmente el pecado, cualquier pecado que sea, es un ataque directo contra Dios. Cuando pecamos, directamente estamos transgrediendo la ley de Dios, infringiendo, rompiendo los límites que Dios estableció. Todo pecado es transgresión de la ley, según Primera de Juan. Recordemos esto, grábeselo, amado amigo, oyente: cuando pecamos, fijémonos bien que estamos atentando directamente contra el Dios del cielo. Lo segundo que quiero que veamos es: tenía que restituirse aquel mal que uno había causado, luego de hacer la ofrenda expiatoria, ¿no? Vamos a ver versículos del 4 al 6. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Y no solo eso, y añadirá a ello la 5ª parte en el día de su expiación, y para expiación de su culpa traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Si una persona era culpable de alguno de estos pecados, no era suficiente con realizar el sacrificio para cubrir la culpa del pecado ante Dios. Primero tenía que hacer una restitución a la víctima, a la persona, para saldar la cuenta con la víctima del fraude. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque no bastaba con devolver lo robado. El ladrón o el que había pecado tenía que añadir a eso una parte más. Nosotros lo vemos que en el Nuevo Testamento, lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 28, que expresa otro aspecto de la restitución. Cuando el ladrón se arrepiente de ser un adquisidor, o sea, alguien que toma de la otra persona, ahora se convierte en Cristo en un dador. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La restitución y el castigo que lo acompañaban debían hacerse el mismo día, y esto demuestra que uno no puede estar bien con Dios sin reparar también sus errores para con los hombres. Tenemos una urgencia de reconciliarnos con las personas a las que damnificamos antes de reconciliarnos con Dios. Esta idea la vemos cuando el Señor Jesucristo habla en Mateo 5, 23 y 24, lo pueden ver ahí, pero el principio es este, ¿no? A veces decimos: bueno, yo pido perdón a Dios, me arrepiento de mi pecado, ya estoy a cuentas con Él. Sí, pero ¿qué hay de las personas que damnificaste? Más si son hermanos en Cristo, ¿no? Tenemos esta necesidad de reconciliarnos, de estar bien con Dios y con los hombres. Que todo nuestro ser testifique acerca de Cristo.
Muy bien, lo último que quiero que veamos es que este principio de expiar el pecado, para expiar el pecado el sacrificio debe ser perfecto. Tampoco se podía al mismo tiempo expiar sus propias faltas y las de otro. Nosotros, querido hermano, amigo u oyente, no podemos limpiarnos de nuestro propio pecado. Siempre hace falta un tercero, una víctima, un sustituto. Y fíjese esto, no era suficiente que la víctima simplemente muriera. El que recibía la expiación tenía que identificarse activamente con el sacrificio. De la misma manera, no resulta suficiente saber que Jesús murió por los pecados del mundo. El que recibe la expiación, la limpieza de Jesús, debe acercarse, identificarse con Él. Esto de que el sacerdote hará una expiación por él delante de Jehová, el sacerdote intervenía haciendo todo el rito del sacrificio donde se depositaba todo ese pecado sobre la víctima, en este caso los animales. Esta era una maravillosa garantía para una conciencia culpable, arrepentida, que se identificaba con la víctima, porque era él el que merecía ese pago, pero había un animal que se estaba sacrificando por él, había un ser que se estaba poniendo en el lugar de él, un sustituto. Y esta era una maravillosa garantía para una conciencia realmente culpable. El pecador podía confiar en esta promesa y saber que su pecado estaba cubierto ante el Señor. Amado amigo y hermano, el Nuevo Testamento hace una declaración similar a la luz del nuevo pacto. Está en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 9, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El énfasis está en que cualquier pecado puede ser limpiado a través del sacrificio expiatorio. Fíjese que antes de la obra perfecta de Jesús en la cruz, la limpieza no era perfecta, solamente se cubría el pecado con este sacrificio de animales. Y es digno de prestarle atención porque la expiación del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento son totalmente diferentes. En el Antiguo Testamento el pecado se cubre, como dijimos, hasta que la redención es completada por Jesús en la cruz. En el Nuevo Testamento el pecado es, escuche bien, eliminado y una verdadera expiación instantánea se logra mediante el sacrificio perfecto de Jesús. Por lo tanto, el creyente está bien delante de Dios sobre la base de lo que Jesús hizo en la cruz, no sobre la base de lo que el creyente hace. No hay nada que nosotros podemos hacer para expiar nuestro pecado. Necesitábamos un sustituto. Por lo tanto, en las palabras de Spurgeon, existen dos religiones dominantes a nuestro alrededor en el presente y se diferencian principalmente en cuanto al tiempo verbal. La religión general de la humanidad es hacer. Quieren obtener la gracia de Dios a través de las obras, pero la religión de un verdadero cristiano es hecho, es pasado y ya fue hecho todo completamente y perfecto a través de Jesús. Gracia y paz para todos ustedes.